Génesis capítulo 2, versículo 15, dice entonces que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta es la primera profecía que Dios le manda, o mandamiento que Dios le manda a Adán y a Eva. Y le manda a comer o a no comer. Bueno, lo manda a comer, pero también a no comer. Entonces, lo que está haciendo realmente es una advertencia. Dios no colocó el árbol del conocimiento del bien y el mal allí en medio del huerto para ver si como cascarita cayere Adán, sino que era una advertencia de lo que sucedería para que él pudiera poner en práctica su libre albedrío, el creer o el no creer, el ser obediente a Dios o el no hacerlo. Entonces Dios le da esa advertencia con tiempo. Y sabía entonces Adán y Eva, en este caso Adán cuando le da el mandamiento, que después se lo transmitió a Eva, le pregunto, ¿será que Adán sabía lo que era la muerte? ¿Qué opina usted? Bueno, entonces, si Dios le manda un mandamiento y le da una orden a Adán, ¿cómo la va a cumplir Adán si no sabe en qué consiste? Entonces, ¿Adán sabía o no sabía? Vamos a ver. No había pecado en ese momento, pero Adán está allí junto con la mujer en el huerto. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuánto duró realmente Adán en el huerto? Bueno, realmente la Biblia no lo dice, pero por el espacio que se ve, por las palabras que se leen, pues él pudo estar aproximadamente unos 100 años allí en el huerto. Fue bastante tiempo. Esto todo no fue y sucedió en un solo día. Esto fue con el tiempo. Y dice entonces si Adán conocía qué era la muerte. Imagínense entonces a Adán en el huerto, allí recostado, viendo un árbol de naranjas, por ejemplo, y él podía ver cómo las naranjas iban creciendo, el fruto de la naranja iba creciendo en el árbol. Pero un día esa naranja se cayó y ya estaba madura, ¿cierto? Y cayó. Y Adán de pronto la vio en el piso y la vio normal. Pero al otro día pasó y pasaron 2 días o 3 días. Y cuando fue a coger la naranja, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo estaría la naranja? Pero si estaba en el huerto, pero era todo perfecto. Entonces Adán efectivamente sí sabía lo que era la muerte. ¿Qué era la muerte? Separación. ¿Cómo quedó la naranja? Separada del árbol. Por lo tanto, la naranja pierde su vitalidad, pierde sus nutrientes y muere en el momento en que se desprende. Esto lo hemos aprendido todos muy bien en ese aspecto. Entonces, ¿qué es la muerte, hermanos? Separación. En este caso, ¿qué era entonces lo que Dios le estaba advirtiendo a Adán? De que el día que comiera de ese árbol, ¿cómo quedaría de Dios? Separado. Realmente esto para nosotros es algo que ya conocemos y es normal. Ya tenemos el entendimiento. Pero viera usted las caras de aquellos que por primera vez y por 30 años en el Evangelio no entendían lo que era la muerte.
Creían que la muerte era un espíritu que venía y mataba a la gente y entonces se la llevaba, aún siendo cristianos. Pero la muerte es ¿qué? Separación. Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Aquí entonces vemos como Adán y Eva comieron de la misma manera. Si fue primero la mujer o el hombre, realmente los dos lo hicieron. Y al comer, Adán y Eva vieron que el árbol era feíto, que era maluco, el fruto no era bueno. No, era agradable. ¿A qué? Era bueno, agradable y codiciable para alcanzar sabiduría. Y ya hemos hablado de esto en la vez pasada, sobre el pecado de Adán y Eva y de cómo realmente Satanás engañó a Adán y a Eva, sobre todo a Eva, porque dice la palabra que Eva fue engañada, pero Adán transgredió la ley. ¿Qué es transgredir? Es violar lo que Dios había dicho. Por eso Dios le hace el reclamo ¿a quién? ¿A Adán o a Eva? A Adán. ¿Usted se imagina cuando Eva le pasó o la mujer le pasó el fruto a Adán? ¿Qué tenía que haber hecho Adán? ¿Qué pasa contigo, mujer? Dios dijo que no comiésemos. O sea, tenía que tener ¿qué? Carácter. Tenía que mostrar su autoridad. Tenía que tener dominio propio. Tenía que mostrar también misericordia, bondad. Pero realmente debía ser ¿qué? Obediente. ¿Por qué? Porque le creía a Dios. Entonces cuando él come, ¿qué está diciéndole a Dios? Que no le cree. Por lo tanto, su pecado es la incredulidad. Pero vamos poco a poco. Cuando Adán y Eva comen del árbol, ¿murieron o no murieron? Ok. ¿Física o espiritualmente? A ver, ¿cuántos dicen que espiritualmente murieron? Levanten la mano los que dicen que espiritualmente. ¿Y cuántos dicen que físicamente? ¿Y los otros y el otro en qué piensan? Bueno, realmente vamos a mirar realmente entonces que estos fundamentos tienen que quedar claros en la iglesia, porque tenemos que llevar un solo pensamiento. Cuando Adán y Eva quedan separados de Dios cuando comen, ¿qué le pasó a Adán a los 935 años después? Se murió físicamente, pero ¿cuándo empezó a morir? Desde el momento en que empezó a comer del árbol. El momento en que comió, ¿cómo quedó? Separado. Entonces, ahí comenzó el proceso de putrefacción de su cuerpo. O sea, lo que pasa es que él no cayó así, ¡pum! Eso es lo que tiene que haberle pasado, ¿cierto? O sea, morir de una. ¿Se acuerdan la naranja? La naranja, usted quita la naranja del árbol y ¿cómo se la naranja? ¿Está viva o está muerta? Si ya está muerta. ¿Murió o no murió la naranja? Entonces, Adán y Eva, al comer, ¿murió o no murió? Sí murió. Físicamente, sí murió. Exacto. Entonces, recuerden, la muerte no estaba en el mundo. La separación no era parte de la creación de Dios. Pero, ¿qué pasó? Él come y al comer, ¿qué le está diciendo a Dios? Que no le cree lo que él decía que iba a morir. Por lo tanto, su condición física, aunque podía seguir caminando, estaba ya muerto. Estaba muerto. Aunque podía caminar unos 935 años más. Pero ya estaba muerto. Y aparte de ello, espiritualmente,
lo que era de mejor cuerpo, ya, alma y espíritu también como quedaron de Dios, separados. Entonces, ¿qué se separó? El cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, espiritualmente, ¿también murió? Sí. ¿Por qué? Porque morir, ¿qué es? Separación. Entonces, ya Adán y Eva no podían comunicarse con Dios como Él les había enseñado. Por lo tanto, ¿murieron espiritualmente? ¿Murieron físicamente? Sí murieron. Las dos muertes estaban allí como tal. Entonces, inmediatamente después, Dios hace un juicio terrenal sobre todos los que participaron de ese evento. ¿Quiénes participaron en ese evento? La serpiente, Adán y Eva, ¿y quién más? ¿Y quién estaba hablando por la serpiente? Satanás. Entonces, habían 4 seres allí y sobre los 4 Dios dicta un juicio terrenal, no un juicio celestial, un juicio terrenal. Entonces, ¿por qué Dios hace un juicio? ¿Cuál es la razón? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿En dónde está? En todas partes. ¿La presencia de Dios está en los cielos? Sí. ¿La presencia de Dios está en el infierno? ¿Qué pasó? Sí, también, porque ¿dónde está el infierno? En Él. Nada puede existir fuera de Él. Y es un lugar donde Él tiene apartado, un lugar que Él creó de esa creación, donde va a lanzar al diablo y a sus demonios y el que no creyó en Él. Pero aunque Dios hizo esto y Dios es omnipresente, ¿qué era lo que caminaba por el huerto del Edén? La santidad de Dios. Entonces, una cosa es la presencia de Dios que está en todo lugar y otra cosa es la santidad de Dios que habita en un lugar nomás. ¿Dónde? En el lugar del monte santo, en el tabernáculo de Dios, en el tercer cielo. ¿La santidad de Dios está aquí? No está. Porque si estuviera acá, ¿qué pasaría? Moriríamos. Entonces, como la santidad de Dios estaba caminando ahí por el huerto y ya habían pecado, su santidad exige justicia, exige juicio, porque lo que rodea la santidad de Dios, ¿cómo tiene que estar? Santo y puro. Pero ya Adán y Eva habían pecado. Por lo tanto, no es que Dios les quiera hacer un juicio, es que su propia naturaleza santa exige que se haga justicia a su alrededor. Entonces, Dios no quiere que ninguno se condene, Dios no quiere que ninguno se pierda, pero debido a que están separados de Dios, entonces por esa razón ya están ¿qué? Condenados, dice la palabra. Ahora, Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces, después de que Dios a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Y le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora también llama a la mujer y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Entonces, primero Dios, antes de lanzar ese veredicto, ese juicio, lo que hace es que escucha al acusado. Dios le dio la oportunidad a Adán y a Eva, les tenía que mostrar. Pero en Génesis 15, entonces ya Dios empieza a hacer los juicios. En Génesis 3:14 empieza a hacer el juicio ¿por dónde? Por la serpiente, que no era una serpiente común y corriente. Era una serpiente que tenía que manos y pies. En otras palabras, no era una serpiente, sino un dragón. La palabra que realmente se utiliza en la palabra de Dios es serpiente porque está mostrando es una de las cualidades o de los carácter de Satanás. Es que actuó con qué? Con astucia, con brillantez.
Cuando se lee la palabra diablo en la palabra de Dios, es porque se refiere al engañador, al que camufla, al que engaña. Mientras que cuando usted lee la palabra dragón en la Biblia, está hablando el que blasfema contra Dios, el que odia a Dios. Y cuando escucha usted la palabra Satanás en la Biblia, es el enemigo de Dios, el que está en contra de lo que Dios dice. Esos son los cuatro, no las cuatro personalidades, sino las cuatro características del carácter de Satanás. Entonces, a usted se le puede el diablo a venir a oprimir o atacar de cualquiera de esas maneras. A unos lo va a engañar con mentiras, a otro le va a hacer que usted diga palabras necias contra Dios, que usted blasfeme contra Dios. Por otro lado, también puede engañarlo con brillantez, con astucia, tal vez con una circunstancia, una tentación, etcétera. Y la otra es que usted puede caer también en el nombre de Satanás, porque como le dijo Jesús a Pedro, cuando Pedro le dijo, Señor, no te vayas por allá a Jerusalén a sufrir todo eso que vas a sufrir y que lo van a golpear y lo van a... Más bien quédate aquí con nosotros y pues sigamos predicando aquí todos que estamos contentos. ¿Y cómo le respondió Jesús? Satanás, porque no colocas tu mirada en las cosas del cielo, sino en las de los hombres. Entonces ahí tenemos que ir entendiendo por qué aparecen esos nombres. Entonces en el 14 le hace juicio a la serpiente y luego en el 15 nos vamos a centrar esta mañana en el 15 donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Parece como gloria a Dios por esa iglesia que ya entiende este versículo, pero realmente este versículo ni siquiera se toca a nivel bíblico, ni siquiera se enseña en teología correctamente. ¿Y todo por qué? Porque es un texto sin contexto. Entonces, por eso nosotros aquí podemos comprenderlo porque traemos la historia completa y entendemos lo que estaba pasando antes. Pero cuando se lee este versículo de forma independiente, es muy difícil comprender esta profecía, porque es una profecía que Dios hizo. Entonces vamos a centrarnos en esta profecía para que le quede clarita a la iglesia lo que realmente representa. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces, ¿a quién le está hablando Dios en el versículo 15? Recuerden que en el 14 ya le hizo el juicio a quién? A la serpiente, al animal. Y le dijo, y te arrastrarás sobre tu pecho y polvo comerás. Recuerde que en el versículo 14 es la profecía hecha a la serpiente y esto significa que la serpiente no se arrastraba, sino que caminaba. Por eso cuando vemos en las películas la serpiente dando vueltas en el árbol y hablando con la mujer, realmente nunca fue así. ¿Sí? Era un animal erguido que caminaba y que tenía y simpatizaba mucho con Adán y con Eva. Pero era un engañador, era un suplantador el que había allí adentro. Y le dice entonces, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué es la palabra enemistad? ¿Qué piensan que es enemistad? Enemigos, contrariado, ok. Bueno, hostilidad. ¿Usted tiene enemistad con alguien, hermano? Y luego Jesús no dijo que no tengamos enemigos o que seamos amigos de todos y que ayudes a tu enemigo. Vamos a mirar entonces que la palabra enemistad en hebreo es la palabra oyeb, con Y de yuca y con P. Oyeb, así como se oye, con Y de yuca y P. Y esta palabra oyeb significa
adversario o enemigo. En otras palabras, lo que Dios está diciéndole es que va a haber un adversario contra ti, un enemigo contra ti, ¿entre quiénes? Entre, ¿entre quiénes? Entonces vamos a ver otra vez a Génesis 3:15. ¿A quién le está hablando Dios en el versículo 15? A Satanás. A él le está mandando el juicio. El segundo juicio es contra él, o sea, al espíritu. Pero ¿por qué Dios le está haciendo otro juicio a Satanás? Porque él no le ha hecho ningún juicio a él. Una cosa es que él haya querido entrar al cielo con sus demonios y hubo una guerra, Apocalipsis 12, y dice que Satanás y sus demonios pelearon para poder tomarse en el trono de Dios. Entonces salió Miguel con sus ángeles y hubo una batalla en el cielo, lanzado Satanás, el dragón, la serpiente antigua que es llamado diablo, y fue lanzado ¿dónde? A la tierra. Pero Dios no le había hecho ningún juicio. Nada. Lo lanzó porque él quería entrar donde estaba ¿qué? La santidad de Dios. Y donde está la santidad de Dios, no puede haber nada en contra de la voluntad de Dios. Entonces, por eso es lanzado. Y dice que fue lanzado a la tierra como un rayo, decía Jesús. Vi a Satanás cayendo en la tierra como un rayo. Y cuando entonces es lanzado a la tierra, Dios manda debido a lo que él hizo contra Adán y Eva. Y este juicio que está haciendo en Génesis 3:15, entonces habla de que va a haber enemistad. Y la palabra enemistad es adversario o enemigo. Y significa cuando hay una separación o un conflicto entre dos personas. Entonces, ¿iba a haber un conflicto entre quiénes? Entre la mujer y ¿quién más? Y Satanás. ¿Sí? Pero hasta ahí vamos, hasta ahí. Entre la mujer y Satanás. ¿Es Satanás cuál mujer? No. Se presume que es Eva. Me imagino que él pensó, porque no había más personas. Entonces él presumía que era la mujer, o sea, Eva. Iba a haber una enemistad, iban a ser enemigos. Entonces, Satanás no puede entender la palabra de Dios. Solo los que tienen el Espíritu Santo de Dios comprenden la palabra. Entonces, él tiene que estar siempre a la expectativa a ver qué va a pasar, porque no sabe quién es, ¿cierto? Y aquí dice que, ¿cómo sabemos que sí es Satanás al que Dios le está hablando? Porque usted puede tener esa inquietud, pero si era el Satanás, o era la serpiente, o era al hombre. No, porque Dios no va a colocar enemistad entre el hombre y la mujer. Lea Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, para que usted quede bien segurito para cuando le pregunten. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Ese no era, es el capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1, 2 y 3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplir los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, aquí estamos viendo que la misma serpiente es el mismo diablo y es el mismo Satanás. Allí confirmamos eso. Pero, ¿por qué decía que Satanás? ¿Por qué Dios aparentemente le está haciendo un juicio a Satanás, pero lo está usando para lo que él quiere hacer? Ok.
Claro, sería ilógico. Entonces, ¿qué hay, qué hay qué hay de acuerdo entre las tinieblas y la luz? ¿Qué pasa cuando la luz viene a las tinieblas? Las tinieblas no pueden estar, no prevalecen, no pueden estar. Entonces, asimismo, Dios está haciendo esta comparación para lo que va a pasar entre Satanás y una mujer. Pero, ¿por qué Dios por qué hace este juicio a Satanás? Recuerden por qué razón. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Isaías 14, versículo 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? O sea que el nombre de Satanás antes, ¿cuál era? Lucero o Lucifer. Ese Lucifer significa hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y el versículo 13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué era entonces lo que quería Lucero? Le quería quitar el trono a Dios, quería montar otro trono como el de Dios, quería la adoración que le estaban dando a Dios. ¿Por qué fue como tan apetecible lo que tenía Dios que le generó a Lucero envidia? Pues eso es lo que vamos a ver, esa es la pregunta. ¿Qué iba a preguntar, Alex? Sí, sí. Le quedó mal, ¿cierto? Entonces tendríamos que mirar cómo es que un ser perfecto se llena de orgullo. Porque eso fue lo que le pasó. Se enalteció su corazón. Entonces, ¿qué es enaltecer el corazón? ¿Se acuerdan de los 8 días? Tiene que escuchar hace 8 días. Porque fue el pecado precisamente de Adán y Eva. Entonces, se miró a sí mismo. ¿Y qué vio? Pero es que yo soy el más hermoso, yo soy el más sabio, yo soy perfecto. Venga, más bien, ¿sabe qué? Adórenme a mí. Y empezó a hacer contrataciones con los demás ángeles y se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo contándole una historia falsa. Si ustedes me adoran a mí, ustedes serán como Dios. Es la misma, él vende la misma idea. ¿Cuál fue la idea que le vendió a Adán y a Eva? Si comen del árbol, serán como Dios. ¿Serán abiertos qué? Los ojos. Entonces, ¿qué decíamos que era abrir los ojos? Mirarse a sí mismo. Entonces, ¿qué fue lo que le vendió? ¿Cuál fue la idea que le vendió el diablo a Adán y Eva? Que abrirse los ojos era que cuando se vayan a ver ustedes ya, se van a ver que son qué. Uy, con gloria, con honra, uy, todo el mundo adorándolo y exaltándolos. Eso fue lo que le vendió. Por eso el daño al ser humano es que usa siempre Satanás. Tres cosas tentó Satanás a Jesús. ¿Lo tentó con qué? Con la necesidad, lo tentó con la fama y lo tentó con qué más? Con el poder. Esas son las tres tentaciones que Satanás hace a cualquier ser humano en toda la historia. Utiliza la misma táctica, la misma manera. Pero ¿por qué un ser tan perfecto, tan lleno de sabiduría y de hermosura, podría hacer lo contrario de la voluntad de Dios? Recuerden cómo los creó. Creó a los seres espirituales, creó con mente para qué? Con voluntad para decidir y con emociones para sentir. O sea, ¿los ángeles sirven a Dios porque los obligan? No, porque lo aman. Entonces,
Aún los ángeles tenían la capacidad de ¿qué? De decidir si lo adoraban o no. ¿Cómo hizo al hombre? Con mente, voluntad y emociones. O sea, también con la capacidad de ¿qué? De decidir. Entonces, ¿depende de mí que aquel crea? No. Eso depende de cada uno. Pero sí es importante que le llegue la información, que llegue la palabra. Porque si no, él no va a poder decidir, si no es esclavo de lo que el mundo le dice. ¿Por qué tus hijos necesitan que todos los días les lea la palabra? Les lea la palabra, les lea la palabra. A que ellos digan, pues ya no más. Pero la verdad es que aún así hay que seguir. ¿Por qué se le invita para que coloque un cuadro en la casa, un versículo bíblico? ¿Por qué se le pide que mande por WhatsApp versículos de la palabra de Dios a sus hijos? Porque ellos tienen que escuchar y tienen que ver que Dios es real y que existe y que sus palabras son en el sí y en el amén. De esa manera ellos pueden comparar lo que el mundo les va a ofrecer y tarde que temprano, hermano, aunque ellos algunos tengan que pagar el precio por sus errores, van a poder comparar. Y es en la comparación donde la persona decido creerle a Dios. Voy a seguirle a Dios. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta por allá? Sí. Que lo adoraran. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Orgullo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Sí? Entonces, repasen la enseñanza de su pecado la semana pasada, que fue muy buena. Listo, entonces ya sabemos que ese era Satanás y por qué Satanás hizo lo que hizo. Ahora, la otra persona con la que va a tener enemistad en 15, Satanás, es con quién? Con la mujer. Con la mujer. ¿Cuál mujer? Leamos Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Aquí está Isaías dando una profecía a Acaz, que era uno de los fuertes del rey de Judá. Y dice el versículo 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emanuel, ¿qué significa? Entonces estaba lanzando una profecía ya 750 años antes de nacer Jesús a Isaías y se estaba profetizando lo que ya Dios había hecho en Génesis 3:15. Entonces seguía la misma profecía, pero con detalles. Los profetas daban detalles por medio del Espíritu Santo en los tiempos. Entonces en Isaías 7:14 ya se habla que la mujer concebirá, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Por qué era tan especial lo de esa mujer? Porque era virgen. ¿Cómo va a ser que la mujer que es virgen dé un hijo? Es ilógico que va a tener un hijo, engendre un hijo. ¿Y el hombre qué pasó? Porque cuando el hombre está con la mujer, pues la mujer deja de ser virgen. Entonces, dice, y eso es lo especial, que esa mujer era virgen y que concebiría un hijo. Allí entonces comienza a mostrarse en detalles de esta misma profecía de Génesis 3:15. Y da otras. Lucas capítulo 1, versículo 28. Ya en el Nuevo Testamento, entonces Lucas, que está contando la historia de lo que ya había pasado 30 años antes, Lucas capítulo 1, versículo 28, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo a María, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. ¿Por qué era bendita entre las mujeres?
Porque era virgen, porque era escogida. ¿Cómo nació de Dios? ¿O no? Porque ese es el error de la Iglesia Católica. Porque creen que María era una mujer como Jesús. Entonces, ¿por qué la mujer tenía que ser virgen y por qué escogieron a María? Tenía una relación con Dios, conocía la historia, pero eso es tan hermoso lo de María, eso es muy profundo para tratar lo de María, que realmente ella era Miriam, ¿cierto? Pero lo interesante de esto es que, ¿por qué Dios la escoge cuando en el pueblo judío la mujer no importaba y menos en las escrituras? Porque tenía que haber dicho era el hombre. Y en la genealogía de Mateo capítulo 1 se va a encontrar que la única genealogía, este que nació de este que nació de este que nació, y al final dice, y Jesús, hijo de María. Es la única vez donde se habla de una mujer en todas las genealogías bíblicas de los judíos. Por lo menos en Mateo está como tal. Entonces eso es muy importante porque es la única vez que aparece. Siempre aparecerá el hombre. Matusalén tuvo a Pelec, Pelec tuvo a ese, eran hombres, no mujeres. Pero esta es la única vez. Y dice el versículo 31, y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. ¿Qué significa Cristo? El Mesías. ¿Qué significa Hijo de Dios? El ungido de Dios. La promesa. Son temas, son palabras que siempre deben definir y siempre deben ustedes saber. Jesús, el Salvador. El Cristo, el Mesías. Y Hijo de Dios, el ungido de Dios. O sea, el primogénito. Y dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero mire el versículo 6, leí el 7, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En estos días que estábamos orando por Israel, cuando decíamos que oramos por la paz de Israel, les decía yo a esas personas, y la paz que Israel necesita y que le hace falta para quedar completico es que Cristo, porque es Cristo o Jesucristo la paz para Israel. Cuando Él venga allí a Israel, entonces habrá paz 1000 años. 1000 años. Pero mientras tanto, ¿qué hay en Israel? Guerra. ¿Desde cuándo? Desde acá, inclusive desde antes de Jesús. El pueblo de Israel siempre ha estado en batalla, porque hay una cosa que antes de que apareciese Jesús, inclusive después de Jesús, el diablo no ha podido entender y cree que la mujer es Israel. Él siempre ha entendido que la mujer es Israel. ¿Y qué ha hecho contra Israel todos estos años? Lucha, guerra, el enemigo. Y ahorita vamos otra vez a Isaías, a Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces, este hijo que os es nacido, que nos es dado, que venía de una virgen, ¿quién iba a ser? El Señor Jesús, el Salvador, el ungido, el Mesías prometido. ¿Y por qué nosotros los gentiles podemos entenderlo tan fácil?
y aceptarlo y creerlo, cuando los mismos judíos hasta el día de hoy no lo aceptan y no lo reciben. Porque para los judíos, Dios no puede hacerse hombre. Para ellos, ningún ser humano puede pretender decir que es Dios. ¿Por qué? Porque ellos entienden perfectamente que el que nacieron después de Adán y Eva y del pecado, ¿cómo nacieron? Separados. Ellos entienden perfectamente eso. Entonces no aceptan de que una mujer haya tenido un hijo y después digan que él es el hijo de Dios. Ellos no aceptan eso, no aceptan que una mujer virgen haya que concebido por el Espíritu. Eso es lo que ellos no creen. Para ellos, María existió, que era Miriam, y tuvo un esposo llamado como José, y tuvieron un chino llamado Jesús, y le pusieron Jesús. Y así como Jesús, tuvo otros 5 hermanos, y eran hermanitos de Jesús. Entonces para ellos, ellos dicen y no aceptan que Jesús es el que venía a pagar por los pecados del mundo. O sea, para ellos Isaías 53 no se ha cumplido. Ellos no creen en Jesús. Si usted va a ese momento a Israel y va y levanta la voz allá y grita y saca una bandera y dice, Jesucristo es el Señor, le echan mano y la apedrean. Pero la mayoría en Israel es así. Hay algunos que ya se han vuelto cristianos, son judíos cristianos. Sobre esos todavía ya hacen parte de la iglesia. Por esa razón es que los judíos no son arrebatados. Sí, entonces viene la gran pregunta. Pero ¿y entonces cómo es que todo el mundo quiere ir a Israel? Todos los cristianos quieren ir a Israel. Todos quieren ir. Uy, es más, sufren del síndrome de Israel, que es que cuando usted llega a la tierra de Israel y se para y se baja del avión, usted empieza a llorar. Eso es real, usted empieza a llorar. ¿Por qué? Porque usted, uy, aquí estuvo Jesús, por aquí caminó Jesús, eso. Israel es el país más visitado en el mundo entero todos los años por la historia que los gentiles conocen de Jesús. Pero cuando van allá, ellos no creen en Jesús, pero le tienen todos los sitios de Jesús para que usted pague. ¿Es para eso, sí o no? Para que pague. Aquí está la tumba de Jesús. Sí, tóquela. ¡Ay! $100, $20, para que pueda entrar y verla. Ese es el negocio allá. Y todos los sitios que visitó Jesús, todos, hasta el pozo, todo eso, todo es negocio, todo es negocio. Entonces, los judíos le mandan a decir que muchas gracias por creer en Jesús y darles plática. Pero ellos van a creer después. Vamos a Génesis 3, versículo 15. Entonces, vamos a la segunda parte donde dice, y va también a haber enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Entonces le está diciendo a Satanás, va a haber enemistad también entre tu simiente. ¿Simiente es qué? Descendencia. Entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. ¿Cuál era la descendencia de la mujer? Un hijo. ¿Y ese sería quién? Jesús. Nosotros podemos ver la historia completa porque ya la tenemos. Pero ellos en ese momento era muy difícil entender cuál era el hijo. Estaba la promesa, pero no sabía cuándo, dónde o en qué lugar. No dio más datos. Entonces ahí estaba la mujer con el hijo. Y ese hijo era Jesús. Listo. Y aquí está Satanás. Y también dice que tiene una descendencia. Entonces, ¿la mujer puede tener hijos? ¿Sí? ¿De quién? Del hombre. Pero esta mujer no estaba teniendo un hijo de un hombre, sino de Dios mismo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿cierto? Dice claramente Lucas 1:35. Entonces,
ella concebiría un hijo porque el Padre vendría sobre ella, el Espíritu Santo la cubriría y el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Ahí están los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ahí estaba el Hijo. Pero ¿cuál es la descendencia de Satanás? ¿Cuál es el hijo de Satanás? Tres respuestas que siempre he escuchado. El anticristo, porque si ese es el Cristo, entonces le van a hacer el anticristo. Pero no, no es el anticristo. El anticristo no va a saber ni siquiera si era del diablo o no era del diablo. El anticristo no lo es, porque la palabra simiente significa semilla, descendencia, hijo. Entonces va a haber enemistad entre Satanás y la mujer, entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Y esa enemistad entre la descendencia de Satanás y la descendencia del hombre tiene que ser no plural, sino singular. Miremos a ver si es verdad. Lea Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Aquí está hablando el apóstol Pablo sobre las promesas a Abraham. Y le está diciendo acá, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es esto. Entonces ahí confirmamos lo que decía Génesis 3:15. La simiente de la mujer, ¿quién sería? Cristo. Pero falta saber quién es la simiente de Satanás. Ahora, en la simiente de Satanás, lea Génesis capítulo 22, versículo 18. Génesis 22, 18. 22, 18. 22, 22. Ah, es que estaba pegada. Entonces, esta es la promesa que Dios le hace a ¿quién? A Abraham. Y aquí viene otro detalle ampliado de esa promesa de Génesis 3:15. Cuando está Dios con Abraham y le dice que se vaya de la tierra que él le dijo. Dice el 22, 18. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Esta es una profecía también de Dios le está dando a Abraham. Ya se le había dicho antes en Génesis 15, 12, versículo 3. Pero aquí se la está ampliando, dice, en tu simiente serán benditas ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Recuerden que Abraham no era judío, él era un gentil. Y está diciendo que en tu simiente, ¿cuál simiente? ¿Por qué salió Abraham de la tierra de la tierra donde estaba a una tierra que desconocía? ¿Por qué Dios le prometió Génesis 12:3, al que te bendiga, lo bendeciré, al que te maldiga, lo maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra? Y aquí amplía y dice, en tu simiente. Entonces, ¿cuál era la simiente de la que Dios le estaba hablando a Abraham? Entonces, los ancianos no van a responder acá. Aquí dejemos que los demás respondan. Entonces, ¿cuál es la simiente en que serán benditas todas las naciones de la tierra? En Cristo. En Cristo. O sea, se estaba profetizando 5,000 años antes de lo que sucedería en Cristo. Por eso le hablé en Génesis 3, en Gálatas 3:16, de no en tus simientes, sino en la simiente. La simiente, la cual es ¿quién? Cristo. En quién serán benditas las familias de la tierra.
¿Tu familia es bendita en quién? Ok, eso es muy importante, porque aquí es donde se abre la promesa para el mundo entero. Y aquí dice que nosotros, al tener como simiente a Cristo, entonces en Cristo son benditas nuestras familias. Por eso el apóstol Pablo, cuando estaba encarcelado, decía, serás salvo tú y toda tu casa. Porque lo que le predicó fue de qué? De la simiente, la cual era quién? Cristo Jesús. Entonces, aquí es donde viene la importancia de entender que la simiente de la mujer que iba a tener un hijo era Cristo. Entonces, ¿cuál es la simiente de Satanás? Romanos capítulo 12, capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, dice Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál hombre? ¿Y por qué no dice la mujer? ¿A quién se le dio la orden? ¿A quién se le dio el mandamiento? ¿Quién es el que tiene que responder? Adán. Por tanto, como el pecado. ¿Cuál pecado? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Dejemos que los demás puedan hablar y decir. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Cómo se llama el pecado? ¿O desobediencia? La desobediencia es la consecuencia de no creer. Cuando usted no cree, desobedece. Y cuando usted cree, obedece. No creer. Exacto. Amén. Entonces, si el pecado de Adán y Eva fue la incredulidad, dice el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el cual fue Adán, y por el pecado que entró, la muerte. Entonces, ¿cuál fue el producto del pecado de Adán y Eva? El producto, la consecuencia. ¿Qué fue lo que entró en los seres humanos? La muerte. La muerte. ¿Qué es la muerte? Separación. Entonces, como la muerte es separación, entonces así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pregunto, ¿qué es lo que se hereda o qué es lo que nuestros hijos heredan de nosotros? ¿La muerte o el pecado? La muerte. ¿Los niños nacen pecadores o no? ¿Sí o no? ¿Nacen en pecado? ¿Los niños nacen en pecado? Ok. Entonces lea Ezequiel 18:20. Vamos a mirar si los niños, vamos a ver si la hija de Mai nació en pecado. Porque recuerdan que alguna vez le dijeron a David, inclusive a Jesús, nosotros no nacimos de fornicación. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Léalo ahí, May. ¿Qué dice? Entonces, Francis tuvo una mamá muy dura, muy difícil, que pecó mucho. Un ejemplo. Entonces, Francis está cargando el pecado de la mamá. No, ese es de ella. Y él tendrá que responder por él. ¿Por qué tengo que sufrir yo por los pecados de mi papá y mi mamá? Porque es que nos metieron el cuento de las maldiciones, ¿qué? Generacionales. Entonces, usted confundió, escuche, cuando usted escuche de maldiciones generacionales, las personas confundieron ataduras con maldición. Entonces generalizamos la cosa y entonces todas son maldiciones generacionales. No, son ataduras de las personas. Usted y yo sí tenemos ataduras, cosas que nos provocaron el vivir
como vivimos, ¿cierto? Entonces, esas ataduras también, ¿quién las llevó? Cristo Jesús. Pero muchos todavía tienen salvación, pero siguen como atados. ¿Cuál es el problema del pueblo cristiano? Que es salvo, tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo, pero sigue todavía atado ¿dónde? Su mente. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, quedó libre de Egipto, quedó libre, ¿sí? Pero aún en el desierto, ¿de quién rajaban? ¿Y a quién murmuraban? ¿Y de quién criticaban? Porque su mente, ¿dónde se quedó? En Egipto. Eran salvos, eran libres, pero su mente seguía siendo la de antes. Así le pasa a mucho cristiano hoy. Tiene a Cristo, ha nacido de nuevo, pero su vieja naturaleza todavía ¿qué? Lo ata. Entonces vive atado ¿a qué? Al pecado, vive atado a la murmuración, a la crítica, al juicio, y sigue siendo. Y yo he escuchado cristianos decir, es que yo me muero así, porque yo soy así, y termino así. Entonces, ¿qué hace Dios? Ah, bueno, entonces cortemos. ¿Y de una vez? Lo va quitando. Porque ¿qué es lo que Dios le está dando? ¿Tiempo para qué? Para ganarse las recompensas, para ganarse las coronas, para transformarse. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Las cosas, todas las cosas viejas, ¿cuántas? Ahora, ¿todas son hechas qué? Ese es nuestro problema. Ok. Entonces, ¿cuál fue la simiente de Satanás? La muerte. Eso es lo que él siembra. Eso es lo que él colocó en el ser humano a causa del pecado de Adán y Eva. Porque el primero que la experimentó, ¿quién fue? Él. Él sabía lo que se siente estar separado de Dios. ¿Usted se imagina la amargura de Satanás cuando fue sacado de allá, del director de la alabanza, de tener el puesto que tenía, de tener todo lo que tenía? Y después le dijo el Señor, para siempre dejarás de ser. O sea, ya no hay vuelta atrás. Entonces, el pecado de Adán fue la incredulidad. El pecado de Adán introdujo ¿qué? La muerte. Y la muerte se transmite de generación en generación. El pecado no. ¿Su hija nació pecadora? No. Pero eso lo podemos aplicar de pronto a las enfermedades. ¿Su familia ha tenido problemas de diabetes? Sí, doctor. Ah, entonces usted es propensa ¿a qué? A la diabetes. Eso no es verdad. Eso es porque usted también se está comiendo lo que se comía su papá y su mamá, entonces termina también diabética. Pero no es porque usted le transmitan las enfermedades. Los genes, mire, todos los que hay acá, todos tenemos genes imperfectos que son y que producen cáncer. Todos tenemos cáncer. Pero a otros, a unos se les despierta y a otros no. ¿Qué es lo que lo hace diferente? La forma de la nutrición y del comer. Así es sencillo. Santiago capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver de dónde fue, qué sabía Satanás, que podía saber cómo atacar a Adán y a Eva para que ellos pecaran y de dónde salió la maldad. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. ¿Cuántos van a recibir coronas acá? Pero dice el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Concupiscencia. Son los deseos carnales, son los deseos de los ojos, son los deseos de la pasión,
de los sentidos. Entonces se deja guiar ¿por qué? Por lo que siente, por lo que ve, por lo que huele, por lo que toca. ¿Usted es seducido cada cuánto por eso? Todos los días, todo el tiempo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con eso? Eso genera concupiscencia. Y dice acá en el 15, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. ¿Sí? Da a luz la muerte. Entonces, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? Para que nos dé dominio propio cuando esa circunstancia se presenta. ¿Y eso le pasa a cuántos? A todos. Dime. La muerte. La muerte es la siguiente, porque Satanás no Satanás es un ángel. ¿Los ángeles tienen poder creativo? No. ¿Pueden desarrollarse? No. ¿Pueden multiplicarse? No. ¿Hay ángeles niños? ¿Hay ángeles bebés en el cielo? No, no hay ángeles bebés en el cielo, aunque sean muy bonitos. En las paredes de la casa de Trep. ¿A quién fue el único que le dijo Dios fructifica, multiplica, llena la tierra, sojúzguela? A Adán y a Eva. O sea, el ser humano es el único que puede tener hijos, reproducirse. Los ángeles no se pueden reproducir. Entonces, ese cuentico de Génesis 6 es un cuentico muy mal reforzado, que los ángeles se volvieron hombres y se acostaron con las hijas de los hombres y tuvieron los gigantes. Eso no tiene nada que ver con la palabra. Eso es un texto fuera de contexto. Y Marcos capítulo 12, versículo 25. Marcos capítulo 12, versículo 25. Y paro ahí, porque ya se me fue la hora. Marcos capítulo 12, versículo 25. ¿Por qué sabemos que lo de los ángeles no hay reproducción? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Se da cuenta? Un ángel no tiene la capacidad de tener relaciones sexuales con ningún ser humano. Exacto. Los ángeles no tienen la capacidad ni tienen un órgano genital. Los ángeles no son ni hombres ni son mujeres. Son seres espirituales, pero que se pueden materializar según la orden de Dios. Cuando usted lee en la Biblia un ángel que aparece por ahí a cualquiera, incluyendo a María, se podía materializar porque María lo podía ver. Pero siempre la palabra ángel significa mensajero. Un ángel siempre se materializará si, solo si Dios lo mandó a darle una palabra a alguien o a ayudarlo para algo. Pero no pueden tomar la decisión de materializarse por sí mismos. Y no pueden volverse hombres así como así, y menos generar una simiente, una semilla para generar un ser humano. No se puede. Y entonces, en Génesis 3:15, la descendencia de Satanás, ¿cuál es? La muerte. ¿La muerte es un espíritu? No. ¿Es una qué? Es un estado, es una posición. ¿Qué significa? Separación. La descendencia de la mujer, ¿quién era? El hijo. ¿Y el hijo quién sería? Jesús. ¿Jesús traería qué? Vamos a ver entonces. ¿La muerte qué produce? Separación. Lea Juan 10:10. ¿Qué traería el hijo? Entonces,
Satanás tiene descendencia la muerte y la muerte produce separación. Y la mujer iba a tener un hijo y se iba a llamar Jesús, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero, ¿qué dice Juan 10:10? Léalo ahí. Entonces, Satanás produce la muerte. ¿Y la muerte es qué? Separación. Y el hijo de la mujer viene a traer ¿qué? Vida. ¿Y vida qué dice? En abundancia. En la otra dice que permanezca. Entonces, ¿la muerte qué produce? ¿La vida qué produce? Lo contrario. ¿La muerte qué produce? ¿La vida qué produce? Relación. Entonces, cuando Jesús dijo, he venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? La relación. Entonces, Jesús no vino a morir por sus pecados. Él vino a restablecer la relación. Lo que pasa es que le iba a costar ¿qué? Su vida. ¿Sí ven? Entonces, Jesús no vino a la tierra a morir por los pecados. Jesús vino fue a restaurar la relación entre el Padre y los hombres. Pero tenía que pagar con un cuerpo el precio por ese pecado. Porque la paga del pecado era ¿qué? La muerte. De esa manera, entonces, ¿Jesús qué trajo? ¿Qué fue lo que trajo? La vida. ¿Y la vida es qué? Entonces, ¿usted ahora tiene a Jesús? ¿Usted tiene a Jesús en su corazón? ¿Ok? ¿Usted ha nacido de nuevo? Ok. Entonces, ahora usted puede relacionarse con ¿quién? Con el Padre. Ahora su oración, ¿cuántas oraciones suyas escucha el Señor? Todas. Otra cosa es que no se las conteste, ¿no? Pero todas, todas. Y Él responde de acuerdo a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? ¿Y dónde está la voluntad? ¿Y dónde está la buena, agradable y perfecta? Entonces su oración debe estar basada en ¿qué? No es su oración de fe, es la oración de fe de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír. ¿Y el oír? La palabra de Dios. Entonces, su oración debe estar basada en ¿qué? En lo que Él dice, no en lo que usted quiere. Ese es nuestro error. Ah, entonces ya soy hijo de Dios, entonces ya Dios me escucha todas las oraciones. Sí, las que van de acuerdo a su voluntad. Entonces, una persona que dice es hijo de Dios, nacido de nuevo, pero no lee la palabra, difícilmente podrá ponerse de acuerdo con la voluntad de Dios y pedirá lo que no le conviene. Entonces Jesús, ¿qué le decía a los fariseos? Ustedes no reciben porque piden mal, no saben pedir. Por eso cometemos muchos errores. Y termino con Hebreos 10:4, para no dejarla ahí volando. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Cuando Adán y Eva pecan, Dios hace el juicio a los tres, a los cuatro. El hombre y la mujer quedaron por el pecado separados, pero también quedaron bajo un juicio, el juicio terrenal de Dios. Pero aunque Dios les hizo un juicio, les mandó también la salida. ¿Cuál fue la salida? ¿Recuerdan? Para que lo anoten entre paréntesis. Génesis 3, versículo 20. ¿Qué? 21. 20. Cuando Dios, después de hacer el juicio, hizo un sacrificio. Dice que los vistió con pieles de ¿qué? De animales. ¿De dónde sacó las pieles de los animales? Pues de un animal que sacrificó. ¿Cierto? De un animal que sacrificó. No dice de cuál. Pero sacrificó. O sea, le quitó ¿qué? La vida a un animal. ¿Y qué le estaba enseñando Dios a Adán y a Eva con eso?
había que tener un sacrificio. Porque para presentarse ante Dios, usted ya como hijo de Dios, usted tiene a Jesús y tiene el Espíritu Santo y todo eso, pero usted no puede presentarse ante Dios sin un sacrificio. Usted tiene que traer una ofrenda, no de 100,000 ni de 200,000 pesos. Es una ofrenda que solamente Dios la pudo haber dado. Entonces, la ofrenda que le dio Dios a Adán y a Eva cuando ellos pecaron y merecían ya la muerte y Dios tenía que hacer un sacrificio, en vez de matarlos a ellos físicamente, ¿a quién mató? A los animales. Y cuando mató a los animales, entonces la sangre corrió, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios es fiel a lo que él dijo. Pero ¿qué pasaba con la sangre? ¿Quitaba o cubría? ¿Cubría qué? El pecado. ¿Le quitó el pecado a Adán y a Eva? No, se lo cubría. Entonces, mientras estaba cubierto, Adán podía ¿qué? Relacionarse con Dios. Pero cada vez que se presentara ante Dios, tenía que presentar ¿qué? Un sacrificio. Entonces, ¿por qué Caín quiso matar a Abel? Porque él no hizo sacrificio. Entonces, cuando ya con su arrogancia y su altivez y sus obras malas, digo, es con sangre. Entonces, ¿a quién mató? Entonces mató a su hermano. ¿Así le gusta al Señor? Eso es lo que quería suceder. Entonces, ¿qué pasó? Ahora leamos Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Por qué razón Dios no acepta ninguna ofrenda y sacrificios que usted haga sobre esta tierra para Él? Cuando usted se va de rodillas para Monserrate, cuando usted, inclusive como cristiano, usted le promete, Señor, te prometo que si le das la oportunidad a mi hija de vivir o a mi hijo de vivir, yo te prometo que yo voy a servirte para siempre. Tenga cuidado, Dios no va a recibir eso. Sí, si dejo de fumar, Señor, entonces, no. Él no acepta ningún otro tipo de ofrenda. Aquí dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Esta es entonces la simiente de ¿quién? De la mujer. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Entonces, ahora, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿qué es lo que dice? Este es el cordero, el animal, que quita el pecado, mientras que los animales corrientes cubrían. Entonces, Jesús quita el pecado del mundo. Cuando usted ahora ya es un hijo de Dios, cuando usted ahora tiene el Espíritu Santo, entonces usted va a ser escuchado por Dios, ¿verdad? Va a tener esa relación con Él. Pero no puede presentarse sin una ofrenda. Y la ofrenda que tiene que traer, entonces, ¿cuál es? ¿Un animal? ¿Su trabajo? ¿Su familia? Esta es la ofrenda, tu Hijo Jesucristo. Es la única ofrenda que usted le puede presentar a Dios. Por eso es que decimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. ¿Por qué oramos así? Porque estamos presentando a Jesús como la ofrenda. Exacto, es por esa razón que decimos en el nombre de Jesús. Porque es la única ofrenda buena, agradable y remecida que Él puede recibir para que nuestras oraciones no hallen ¿qué? Obstáculo, impedimento para ser escuchadas.
Bueno, amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra.